Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos, todas y todes. Ahora estamos saliendo en vivo, vamos esperando eso, demoraba un ratito. Bueno, buenas tardes para quienes están también a través del Facebook de la editorial, escuchando y viendo esta presentación que tenemos hoy. Queremos darles la bienvenida. Y bueno, contarles que hoy vamos a estar presentando este libro que se llama La decisión, políticas de la intimidad en la experiencia del aborto, de Laura Rosso, quien obviamente va a estar acá compartiéndonos acerca del libro, junto a otras personas que vamos a estar hablando acerca de este libro. Queremos decirles también que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook, que durante la presentación podemos ir pasándoselas para que podamos tener o charlar, digamos, virtualmente con todas quienes estamos aquí en esta sala de Zoom, a quienes ya voy a nombrar y les vamos a dar también la bienvenida. Pero bueno, decirles que mi nombre es Laura Martín Sitch, estoy a cargo de la Endija Ediciones y queremos en principio agradecer profundamente a Laura Rosso por haber confiado en nosotros para este libro, que más que un libro para nosotros esto es creo que una gran apuesta en este contexto adverso, justamente para esto, para estos temas, también para nosotras, digo, como personas, mujeres y personas que quizás estamos atravesando situaciones que tengan que ver con el aborto, con esto que se habla y se menciona acá, con obviamente quienes acompañan todo este proceso. Así que eh, es realmente también una celebración poder estar presentando hoy este libro para todo el país y también para Latinoamérica. Em, Quiero nombrar entonces a las personas que nos van a estar acompañando y presentarlas. Bueno, por supuesto, Laura Rosa, autora del libro. Laura es licenciada en Artes Combinada y periodista, con un posgrado en Industrias Culturales. Escribió distintos libros como Quilmes, La Brigada que fue Pozo, editado por la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos para nosotras, experiencias de socorrismo feminista en el siglo XXI. Y la novela Contame Cosas, ambos editados por Chirimbote. También compiló Feminismo para Jóvenes, de la misma editorial. Recibió el premio Lola Mora a la labor periodística en gráfica en 2021 y una mención en la categoría de periodismo gráfico en el premio Juana Manso, otorgado por la Municipalidad de Rosario en 2015. Escribe también en el suplemento feminista Las 12 del diario Página 12 desde 2005. Así que bueno, Laura, gracias y bienvenida. También estamos con Ana Lu Lescano, quien realizó la hermosa ilustración de tapa que verán en el libro. Ella es diseñadora gráfica por la UBA, ilustradora y activista, nacida en la provincia de Corrientes. Su trabajo abarca la mirada social desde la perspectiva LGBTQ+, hasta el cambio climático y la lucha social. Es miembro del colectivo de dibujantes transfeministas Línea Peluda. También tenemos a Stephanie Altamirano, que es feminista, politóloga, historiadora de formación, parte de la red feminista de acompañantes de aborto, Las Comadres, y de la Red Feminista Latinoamericana y Caribeña de Acompañantes, la Red Compañera. En marzo de 2024 cofundó el Movimiento Nacional Justa Libertad, que busca la eliminación del delito de aborto en Ecuador. También estamos con Natalia Monasterolo, es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y magíster en Bioética. Ha publicado varios ensayos y novelas, la última, Los Dignos, acaba de salir por Vaca Muerta Ediciones. Colabora también con el suplemento Las 12 de Página 12. Y Griselda Cifuentes, activista feminista, integrante de la colectiva Bahía Rosa, Socorristas en Red Bahía Blanca y de Socorristas en Red. Así que bienvenidas a todas y cada una y muchísimas gracias por el espacio, por hacerse el tiempo para estar hoy encontrándonos y hablando de esto en esta ronda. Vamos a comenzar entonces con Natalia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, tardecita. Espero que estén muy bien. Bueno, primero agradecer por la invitación y felicitar a las autoras, tanto a Laura, escritora, y a Ana Lu como ilustradora. Yo voy a leer alguna cosita que escribí y bueno, ojalá eso también un poco motive las preguntas posteriormente. Cuando Laura Rosso mantuvo su primer contacto con quienes narraban la experiencia del aborto en Argentina, probablemente no calculó lo que seguiría. A partir del encuentro inicial con el quehacer de un movimiento fuerte y poderoso como el que representa en nuestro país el de socorrismo, un sinnúmero de relaciones estrechas
y generosas le tendieron la mano para visitar, como una invitada de lujo, una cuantiosa cantidad de experiencias vinculadas con el deseo más íntimo y genuino de un cuerpo gestante, no hacerlo. Como parte de su labor en el periódico Página 12 y en el suplemento, entrevistó a líderes del movimiento, oyó vivencias cruzadas por el dolor y el miedo, hurgó en los márgenes, ahí donde se acompaña a abortar con el temor de un Estado que convierte la ausencia en su arma. Visitó la zona del prejuicio, la del dedo que señala y todavía acusa. Compartió la emoción del abrazo que sostiene y apoya. En el 2020, Laura escribió Contame Cosas, una ficción construida al ritmo de todas aquellas experiencias que llevaba años oyendo y registrando. La novela, como dijeron recién, publicada al año siguiente por Chirimbote y la Revuelta Feminista, cuenta la historia de Amanda, una joven cuya madre fue asesinada por su padre y que varios años después se acerca a un grupo de socorristas para interrumpir un embarazo no deseado. La noche del misoprostol, cuando el químico comienza a limpiar su cuerpo, Amanda le pide a su hermana que le cuente cosas. Las cosas que Amanda escucha son las que hilvanan los pespuntes de su historia, de la historia de otro centenar de mujeres cruzadas por la violencia de la familia, la escuela, el trabajo, el Estado, en fin, las instituciones. Ahora, después de unos años de aquella narrativa dúctil, Laura reúne en la decisión los relatos sin pase de ficción de todas esas mujeres que en el marco de su labor periodística le hablaron sobre la experiencia del aborto, no solamente acá en Argentina, sino también en otras latitudes. Belu, Anabela, Guadalupe, Erika, Fernanda, Julieta, son algunos de los nombres que cruzan el libro de punta a punta para atestiguar, en medio de la incertidumbre, que la soledad se diluye cuando la intimidad se vuelve política. Quizá a eso se debe el subtítulo del libro, Políticas de la intimidad en la experiencia del aborto. Seguro por eso la vivencia de Ruth Zurbigen, pionera del socorrismo en Argentina, abre la puerta para pensar que la intuición, tan desprestigiada por la matriz patriarcal, tan menospreciada por la razón, es el motor ineludible de una política distinta, una en la que sororidad no es sinónimo de solidaridad, porque hay mucho más que un par de letras que las diferencian. ¿Qué se decide cuando se aborta? ¿Qué habita debajo de la vivencia de un cuerpo que no está dispuesto a gestar? ¿Qué no quiere hacerlo por ahora? Es importante pensar el aborto como más que un acto físico, pero al mismo tiempo no hay forma de pensarlo sin ubicar lo físico en el centro. Imposible transmitir todo lo que se concentra en esa decisión. Solo un fino trabajo y un delicado trabajo de recolectora puede acercarse siquiera a los márgenes de esa vivencia. Porque de eso se trata el feminismo. Ahí late su vena y la de toda apuesta política, como la del socorrismo, que intente fundar estrategias de cuidado y preservación. Para los feminismos, la variante política no es macro, sino micro. Esa fue la decisión de Laura al construir este libro, y esa pequeña oración es la que se coló una vez terminado en la manera de nombrarlo, presentarlo al mundo, dejarlo salir a buscar. La decisión, políticas de la intimidad en la experiencia del aborto, muestra de qué manera una lucha colectiva se hace ley y cómo un poco más allá se transforma en derecho, pero revela sobre todo que ni la ley ni el derecho alcanzan para superar la fuerza de los cuerpos que sostienen, con estrategias situadas y oportunas, la profunda verdad del deseo de abortar. Bueno, un poquito esas eran las palabras para acompañar esta presentación y ahora voy a silenciar el micrófono para darle la palabra a otra de las compañeras. Bueno, gracias Natalia. Sigue Ana. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por esta invitación. En principio eso, agradecerte a vos, Lau Rosso, por haberme invitado a participar de diseñar la etapa de la decisión, que fue una propuesta muy desafiante para mí. Y nada, ahí poder transmitir desde la ilustración esas voces y esa escucha que transmite el libro, la intimidad y la fuerza. Todo eso se traduce en la decisión para mí.
Y bueno, ahí también con Lau, Martín Sich y Ruth, que estuvimos las cuatro trabajando colectivamente para poder encontrar esa tapa, ese abrazo. Eh, bueno, celebro este libro, ya que hace hincapié en el valor y el motor de las redes colectivas y que fue y es el acompañamiento feminista que nos atravesó a todos quienes estamos acá y que trabajamos y que hemos, eh, bueno, desde nuestro lugar hecho un montón de cosas para que salga esa ley, que fue la ley del aborto, que es la ley del aborto. Y bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias por el trabajo y por la paciencia cuando íbamos tejiendo esa tapa. Bueno, ahora seguimos con Griselda Cifuentes. Y Bueno, buenas tardes. Bueno, me estuve pensando bastante que compartir con ustedes aquí en esta presentación del libro. Por supuesto que primero agradecerle a Laura, bueno, por invitarme a ser parte de este espacio. Y como que pensé diferentes, como mi reflexión fue por diferentes lugares. Primero, celebrar también encontrarnos, ¿no? Porque bueno, en estos tiempos así difíciles y complejos, eh, detener un poquito la cotidianidad y la productividad para escucharnos, para vernos, para sabernos que estamos del otro lado, saber que a pesar de que cada una está involucrado en su activismo o en su lucha cotidiana o en ese granito de arena que vamos aportando, bueno, también hay otras muchas y muchas que están haciendo, ¿no? Y bueno, cuando nos encontramos digamos, a que eso se conviva, me parece que es importante en estos tiempos, ¿no? Eso, así que primero eso agradecerle. Y bueno, y sobre todo si esta invitación es para hacer el ejercicio de la memoria feminista que tanto nos gusta hacer a las feministas y que tantos necesitamos también. Así que bueno, yo leyendo el libro me vi como reflejada de dos maneras, ¿no? Por un lado cuenta la historia o narra parte de la historia de la red de la cual yo soy parte, y en eso, bueno, gracias Laura por esas complicidades políticas que fuimos armando durante todo este tiempo. No es la primera vez que me encuentro con Laura, con Lau también estuvimos haciendo algunos relatos sobre otras experiencias de aborto. Y bueno, y me parece que en esto de volvernos a contar qué es lo que hacemos, qué es lo que hicimos, y qué significado retoma hoy en día, me parece que es como fundamental, ¿no? Y vital, porque en algún punto una pierde de vista muchas veces o se olvida, ¿no? Entonces ese volver a encontrarnos, y yo me encontré en el libro de manera individual, porque me veo reflejada en muchos de los testimonios y relatos de mis compañeras, que son acompañantes, pero también me encuentro reflejada ahí como a nivel colectivo, ¿no? Como parte de una historia que, bueno, que creo que en este país data de hace mucho tiempo, pero quizá el inicio de la democracia fue el comienzo de esta lucha por la despenalización y la legalización del aborto, bueno, que nos llevó a tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y de la que hoy, bueno, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? De que tenemos esta ley y de lo significativo que fue tenerla y lo necesario que es cuidarla, ¿no? Eh, y después, en esto de encontrar los relatos, pensaba, bueno, ¿qué puede sintetizar o qué es lo que sintetiza el libro de Laura, ¿no? Y en eso eh, pensé que por ahí la consigna, digamos, que engloba y sintetiza todo el libro es esta consigna de los feminismos, de la genealogía de los feminismos, que es... estoy viendo ahí que nos está escuchando los comentarios, ¿no? A ver. yo estoy escuchando, eso es lo que me pasa. Estoy verificando acá y se escucha. Escuchando, eso es lo que me pasa. Estoy verificando acá y se Sí, escucha. Sí. A ver si quieren Bueno, ir. sigo, no Quizás queda mucho, no tengo un mucho. poquito
Acá me dicen que se escucha bien también otra persona que está Bien. escuchándolo y verificando la otra Bueno, PC. retomando un poquito ahí esto del cuerpo-territorio, me parece que es algo que identifica todos esos relatos, ¿no? Y que creo que está como contenido en cada una de las narrativas de Laura, y me parece que es una consigna que sigue siendo necesaria y que es bien poderosa, ¿no? Para este tiempo, porque bueno, porque justamente hablar de los territorios individuales, colectivos, políticos y sociales hoy es como fundamental, ¿no? En estos contextos de ultraderechas o neoliberales. Así que en eso me parece que quizá a veces los feminismos estamos como intentando generar consignas, ¿no? En cada contexto, en cada momento político, y tal vez esta consigna, bueno, hay que sostenerla y volverla a traer e insistir. eh, También quería rescatar esto de, bueno, que Ruth lo dice en muchos relatos, ¿no? Que es eh, cómo el feminismo va creando herramientas de conocimiento, de narrativa, de creación, y bueno, creo que también el libro refleja esto de una metodología feminista que es la intuición, ¿no? Otra manera de conocer, otra manera de poner y darle el valor necesario que tenemos a veces para afrontar la realidad y también transformarla. Y bueno, y por último, nosotras insistimos mucho con que las experiencias de aborto existen e insisten, ¿no? Y bueno, me parece que en estos tiempos es como que hay que resignificar esa consigna y decir también que, bueno, que los feminismos existimos, ¿no? E insistimos, digamos, en este tiempo en que acá estamos, si bien las dificultades y las maneras de organizarnos son otras, se han transformado, pero acá estamos y que estamos, ¿no? Y que estamos buscando esta sociedad que, bueno, que nos pueda alojar de mejor manera a todos y a todas, ¿no? Así que me parece que el libro es también una invitación a pensarnos desde los activismos feministas, eh, a eso, ¿no? A narrar nuestras propias historias para decir que acá estamos, ¿no? Así que eso, Laura, gracias. Muchas gracias, Griselda. Bueno, vamos a seguir ahí escuchando a Stephanie, así después también Laura puede contarnos. Bueno, muchas gracias a todas, todos los que están aquí y especialmente a Laura Rosso que pues me ha invitado también a ser parte de esto y también, digamos, no estoy aquí como de a gratis ni sola, sino que también por toda esa historia, esa profunda amistad y amor político que nos tenemos con las redes socorristas, ¿no es cierto? Y con la revuelta en específico y muchas gracias por abrir esas puertas siempre. Y a ti, Laura, también. Yo, bueno, quisiera como solo centrarme, o sea, como ya varias de mis compañeras han dicho como muchas cosas y quisiera también poder aportar un poco desde lo que yo pude encontrar para hacer el epílogo, ¿no es cierto? Lo que yo traté de hacer es como hilvanar algunos debates y sacar algunos hilos que siento que Laura pone sobre la mesa y que creo que abren el debate, ¿no? Entonces, yo quería como eso un poco centrarme en cómo este libro y cómo este librito que se llama La Decisión hace un reconocimiento de los sujetos y las políticas de cuidado, ¿no? Y lo hace en una disputa de lo que yo como que digo rápidamente como una falacia por dividir lo público de lo privado, ¿no? Eh, y cómo el reconocimiento de estos sujetos y de estas políticas de cuidado lo que hace también es que pone el punto de debate en lo que sostiene la vida y en lo que sostiene también su reproducción, ¿no es cierto? Y esto no es menor en un contexto y en un mundo en donde estamos en constante disputa entre la ética de la guerra y la ética de la vida, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, así como decía Griselda, poner esas historias, decir que estamos aquí, no es menor, ¿no? Em, y cuando yo, por ejemplo, digo esto de lo de la falacia, ¿no? De lo dividir lo público y lo privado, me refiero como a esta estrategia que implica esta división. Y cómo el aborto y cómo acompañar abortos muestra cómo la intimidad está absolutamente vinculada con los contextos, con las leyes, con las barreras de estas leyes y con las desigualdades estructurales, ¿no es cierto? Y entonces,
cuando logramos ver estas historias, cuando logramos reconocer al acompañamiento, pero a quienes abortan, en las historias que van haciendo nuestra vida, entonces nos vamos dando cuenta que es una falacia efectivamente creer que eso que es la reproductividad está enmarcado en lo privado, ¿no? Y entonces, ahora también quería decir que no es gratuito plantear o haber puesto a la maternidad como una cosa privada. Justamente Laura Rosso en el libro menciona este postulado de Adrienne Rich, ¿no es cierto?, de la maternidad como una institución política, ¿no es cierto? Y cómo eso, relegar a la maternidad a lo privado, sirve justamente para instalarla como una institución, ¿no? Como una institución donde es el Estado, las iglesias, las religiones, la sociedad, quienes moldean cómo debe ser la maternidad. Esto, por supuesto, sobre la base de un sistema de opresión, digamos que lo llaman de diversas formas históricamente, pero que bueno, ahora se sostiene como en el patriarcado, ¿no es cierto? Entonces, quería como colocar también cómo eso nos plantea más adelante, por ejemplo, Ruth, algunas preguntas urgentes, ¿no? De ahí la otra idea que quería posicionar también es cómo la razón punitiva, ¿no es cierto?, que ahorita mismo es como un concepto que nos empieza a hacer pensar a los feminismos un montón, se instala como una herramienta pedagógica, ¿no es cierto?, que, que además hace y permite y puede lograr instalarse por un proceso de estigmatización contra las mujeres, quienes y cómo se lleva esa maternidad. Entonces, por ejemplo, cuenta una de las historias cómo llega una mujer, ¿no es cierto?, al hospital y claro, en vez de ser atendida, digamos que la salud que está inscrita como un derecho universal, básico y demás, lo que hace el personal médico es que empieza a esculcar pastillas en su vagina, en su canal vaginal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? Yo lo que planteo es que tiene mucho que ver con esta razón punitiva que es el castigo instalado, ¿no? Entonces la estigmatización de quienes abortan, digamos, y por tanto de quienes maternan también, se instala y por eso es posible que un derecho tan básico como la salud quede relegado, ¿no es cierto? Porque entonces quienes abortan son sujetos de castigo, son sujetos de descuido y son sujetos de cárcel, ¿no? Ya no son sujetos de cuidado. Y creo que el libro a lo largo de su relato va contando muy bien cómo esa es la razón punitiva se ve instalando y se instala y es parte de la política estructural del Estado, ¿no es cierto? Y nada, o sea, decir que no es menor el contexto en el que Laura decide lanzar este libro, ¿no es cierto? Estamos en un contexto en donde las derechas, ¿no es cierto?, y la lógica de la guerra está instalada en nuestros países, en nuestra región y diría yo en el mundo, y ha tomado dimensiones inimaginables. Entonces, por eso es que son urgentes algunas de las preguntas que varias en el libro se han hecho, pero que yo recogía como algunas que ha hecho Ruth Zurbriggen, ¿no es cierto? Y que conjuntamente a través de su voz, muchas en colectivo lo hemos hecho. Entonces, las preguntas, ¿no es cierto?, que plantea es qué pasos debemos seguir dando para construir proyectos de transformación social desde los feminismos, cómo luchamos contra el fraccionamiento, el ensimismamiento y el punitivismo instalados en la forma en la que militamos, hacemos organización y gestionamos los conflictos, cómo y qué necesitamos para asumir la responsabilidad de construir un mundo distinto, ¿no? Estas no son preguntas nuevas ni así como invenciones extraordinarias, sino más bien es la continuidad de un debate que se viene dando en los feminismos y en los movimientos de transformación social y que me parece importante recogerlo. Y nada, solo cerrar con una última idea y decir que, bueno, acompañar y las redes de acompañantes y varias de las que se nombran en el libro son una estrategia, ¿no es cierto?, que como bien ha nombrado su libro Laura, son una estrategia, son una política de la intimidad, ¿no es cierto? Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que frente a esta razón punitiva, frente a la falacia de dividir lo público de lo privado y frente a este contexto de guerra, estas redes, estas ciertas formas de acompañar,
lo que hacen es que se convierten en una forma de justicia, casi, casi, frente a este contexto de castigo, ¿no? Pero además ponen en primera persona la voz de quienes abortan y también de quienes acompañan. Entonces, yo quería decir que es esta política de la intimidad de estas redes y de quienes abortan, quienes nos abren, ¿no es cierto?, una hoja de ruta, quienes son inspiración y sobre todo quienes nos dan esperanza, no sé, como valor que no es poco, cuando todo el tiempo la desesperanza parece ser aquello a lo único que nos podemos agarrar y no es verdad, ¿no? Porque estamos cotidianamente haciendo otra cosa y generando esperanza. Entonces, nada, yo quería eso, como agradecer y decir que nada, que la conversación está abierta y que también se vienen poniendo las cartas también sobre la mesa para hacer otro mundo posible y para generar una disputa y otras políticas posibles. Entonces, muchas gracias, Laura, por habernos dado este librito. Gracias, Stephanie, hermoso. Bueno, Laura, ahora sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, queridas compañeras, todas entrañables. Y buenas tardes también a quienes siguen la transmisión por el Facebook Live de La Endija. Espero que se esté escuchando todo, todas las intervenciones de estas hermosas compañeras. Bueno, empiezo con los agradecimientos porque, como decía Laura, ¿no? Publicar un libro en este contexto es un motivo de festejo, de celebración, así que yo soy también la agradecida, Laura, de haber alojado este texto en La Endija, ¿no? Que le hayas dado el curso para que pueda salir a la luz. Así que muchas gracias. Natalia Monasterolo, que escribió el prólogo, tiene razón cuando dice que no calculé lo que se venía en relación a ese primer encuentro que yo tuve, que fue con Ruth Surbrigen, cuando me propuso escribir Estamos para nosotras, que es un poco la historia del movimiento socorrista en nuestro país, ¿no? La cantidad em, de puertas que se fueron abriendo, porque claro, nuestras vidas son políticas y entonces todo lo que fue trayendo, ¿no? Estamos para nosotras, la posibilidad de también escribir una novela después con la ayuda de La Revuelta, ¿no? Contame cosas que Natalia también hacía alusión. Así que siempre voy a estar muy agradecida tanto a La Revuelta como a Socorristas en Red, ¿no? Por la cantidad de posibilidades que fueron presentándose en el camino para seguir narrando los acompañamientos, los abortos, nuestras vidas políticas. Eh, Ana Lu, gracias por este abrazo que está en la tapa de la... En el prólogo Natalia dice, ¿no? Que hay que leer el libro pensando en los abrazos y bueno, ya en la tapa está esta posibilidad, ¿no? De estar todas abrazadas alrededor de una marea verde que fue un hito, ¿no? En nuestro país y que también en toda Latinoamérica tuvo esa fuerza y esa potencia eh, que nos abrazó y nos juntó. Eh, Gri, bueno, esto de celebrar, juntarnos, tenés toda la razón, porque las complicidades políticas, ¿no? Como vos decías, que vamos tejiendo, son aquellas que tenemos que seguir tramando para seguir juntas y juntes en este activismo y en estas narrativas que sacan a los abortos de ese lugar que no queremos que estén, ¿no? De culpa, estigma, silencio. Y bueno, y por último, Stephanie, gracias también por el hermoso epílogo que escribiste. Tanto el prólogo como el epílogo son de una potencia feminista y de una belleza. Lo junto porque Natalia dice, ¿no? Que eh, la militancia también anida en el estilo, algo así, una frase muy hermosa de ella en el prólogo, ¿no? Y creo que sí, que nuestra militancia tiene
un estilo, una estética, una ética, se ve en las escrituras, se ve también en las marchas socorristas, se ve en los pañuelos, se ve en las corridas, en las canciones, ¿no? En toda una militancia rodeada de un estilo, de una ética y de una estética feminista. Y como decía también Gris, ¿no? Los feminismos existen, insisten y tenemos una historia. Y esa historia la seguimos escribiendo y bueno, este libro que, digamos, y yo creo que lo volví a leer ahora, ¿no? Ya por, no sé por qué vez, qué número de vez fue esta última, pero lo que sí noté o pude extraer como reflexión, ¿no? Ya con el librito, digamos, editado, las tapas, que es distinto, ¿no? A leerlo en el PDF, que nos está invitando como a situar la mirada en un tiempo presente, que es un tiempo que está signado por las luchas, em, em, pero que también es un tiempo en donde se ven varias capas de sedimentos, ¿no? Que vienen formando este tiempo actual, en donde nuestra agenda de derechos no reproductivos, de derechos, bueno, todos los derechos laborales o de la autonomía y la soberanía del cuerpo están tan en peligro, creo que invita eh, sí, a situar la mirada ahí, ¿no? Pero no solamente en que nuestra agenda de derechos está en peligro, sino también en todo lo que tenemos como historia, ¿no? Como historia feminista, porque lo que yo noté es que estas notas y estos relatos puestos en conjunto eh, construyen una trama que es mayor a verlos individualmente. Construyen como una red, una trama que, donde se hace visible la revolución que significa abortar acompañadas y donde también se ponen de manifiesto las problemáticas, los desafíos, las conquistas, las, em, los compromisos, la solidaridad de este activismo socorrista y de las redes latinoamericanas y del Caribe, ¿no? Eso me pareció como algo que antes no me había dado cuenta, ¿no? Una trama que rodea todo esto, ¿no? Que estas notas puestas en conjunto dan idea de una trama mayor. Y Natalia, bueno, muy generosamente, yo me acuerdo que nos juntamos una vez a conversar, ella es de Córdoba, bueno, acá estamos Córdoba, Quito, Ecuador, Paraná, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, así que estamos como en varios lugares, pero en uno de sus viajes de Córdoba a Buenos Aires nos juntamos con Nati a conversar, a tomar algo, y en esa conversación salió esta frase del subtítulo, ¿no? Que a mí me generó como un deslumbramiento, que empezamos después eh, digamos, a pensarla, ¿no? Como a ver de qué se trataba esto de políticas de la intimidad, pero que fue para mí al menos esta frase dicha por Natalia en ese momento, cuando yo le contaba un poco la idea de este libro, ¿no? De juntar las notas, y ahí fuimos juntas armando también esto de las voces singulares, de los relatos en primera persona que van hilvanando este libro, la potencia, ¿no? de esas voces que conforman también un movimiento colectivo. O sea, están esas memorias que son feministas, que son afectivas, que hablan del cuerpo, que hablan de las horas previas, como dice Natalia en el prólogo, de las horas previas, las horas posteriores, pero que también son parte de una biografía múltiple, de una biografía colectiva, ¿no? Entonces, esta propuesta de la intimidad como propuesta política da cuenta de un movimiento colectivo, ¿no? Estas voces singulares también forman parte de una trama mayor, de una trama en donde estamos, ¿no? Enlazadas. Y en relación a eso, el otro día la escuchaba a Marta Dillon, que fue editora de Las 12,
Flor Monfort, las dos editoras del suplemento Las 12, donde aparecieron, donde fueron publicadas estas notas entre 2019 y 2023. Decía que la escuchaba Marta en una editorial, en un programa que tiene de radio, decir que ella hablaba en relación a esta coyuntura, ¿no? Pero me parece que, bueno, que tiene que ver también con lo que sucede con el aborto y con todo, con los cuidados, ¿no? Como decía Steffi. Decía que no hay nada más despolitizador que no hablar eh, de, de lo que nos pasa o separar lo que nos pasa en la vida de nuestras vidas, ¿no? Como si fueran lenguajes distintos. Me pareció muy interesante, ¿no? Bueno, ella siempre tiene una claridad y una inteligencia para poder transmitir las cosas, pero no hay nada más despolitizador que no hablar. Y entonces recuperar estas voces en primera persona de quienes abortaron, ¿no? Es recuperar esa intimidad política y la politicidad del aborto, ¿no? Hacer de eso íntimo algo político. Y por supuesto que cuando Steffi decía, ¿no? Que esta distancia o esta división que se quiere poner entre lo público y lo privado, justamente tiene que ver con algo que le conviene al patriarcado, que le conviene a nuestros opresores, que le conviene este, a quienes no están de acuerdo con las autonomías y los cuerpos como territorios y la soberanía, ¿no? De nuestros cuerpos. Entonces, claro, tal cual Steffi lo marca en el epílogo, las redes de acompañantes diluyen, ¿no? Esa división entre lo público y lo privado, entre eso que no sale al mundo, ¿no? Natalia también lo toma justamente en su prólogo, eso que no sale al mundo porque es lo doméstico, lo que no tiene carnadura o espesor político, porque tiene más que ver con, no sé, bueno, con lo que nos sucede, pero que realmente lo que nos sucede es lo político, ¿no? Nuestras vidas son políticas, lo personal es político. Entonces, bueno, fue muy interesante para mí intentar como unir, ¿no? Eh, esos mundos, que es lo que hacemos también en nuestro activismo, ¿no? En el activismo socorrista y transformar esa intimidad en una propuesta política, creo que es devolverle a cada una de esas historias su lugar de valor, su lugar de reflexión, su lugar de pensamiento, su lugar de decisión y de acción, ¿no? Todo eso que fue colocado por el patriarcado, ¿no? En ese lugar como lo irrelevante, lo irreflexivo. Natalia lo dice muy bien en el prólogo, lo que no sale al mundo, bueno, las hacemos colectivas y las investimos, le damos esa carnadura que las politiza justamente. Alguno de los relatos en primera persona, ¿no? Belu dice, o cuento yo lo que dice ella, leyó mucho para informarse, sabía qué cosas le iban a pasar en su proceso de aborto, unos dolores parecidos al dolor de ovarios o una contractura en la zona baja del estómago, y fue lo que le ocurrió, nada muy distinto a lo que su socorrista le había comentado antes. Eh, Anabela tuvo mucho miedo, llegó a sentirse una mierda por querer abortar, por no querer tener, no querer seguir adelante. Y bueno, ella cuenta, empecé a hablar con la chica que iba a ser mi acompañante en este proceso, me sentí escuchada, me sentí contenida, me sentí comprendida. Siempre con una palabra de aliento, me brindó toda la información. Guadalupe dice, mi vida se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Lo que yo quería, lo único que yo quería era no estar más embarazada. La socorrista trató de calmar mi angustia. Fue a ella a quien llamé, a quien le pregunté cosas. Fernanda cuenta que un doctor le dio el número para contactar con las socorristas que activan en el lugar donde viven, ¿no? Ahí también como esa co-construcción con el sistema de salud o con algunos médicos que son, se llaman, o socorristas les llama amigables, ¿no? Esa co-construcción en un proceso acompañado para abortar de manera cuidada.
Después, a ver, ¿qué más tengo anotado por acá? Ah, lo que también me gustó mucho pensar en este libro fueron los títulos. Todos los títulos o subtítulos tienen que ver con frases que son citas de las personas que participan en las notas o de quienes hablan en primera persona, ¿no? Vimos la potencia de que ellas se encontraran, haciendo referencia a los talleres que Socorristas en Red brinda de manera colectiva. Otra de los testimonios dice: tomé la decisión apenas me enteré. Hablando de redes latinoamericanas y caribeñas, una comunicadora de Perú dice: desean generar desinformación. Ruth en otro momento también dice: hay que desarmar el silencio que ronda el aborto, ¿no? De vuelta, politizarlo y hablar. Recordar que no hay nada más despolitizador que quedarnos calladas y que no hablar. Después, bueno, por otra parte, también lo que fui siendo testiga, ¿no? En todos estos años de trabajar con socorristas es la manera en la que un aborto cuidado y acompañado puede eh, detonar todo aquello que el patriarcado nos arrebató, ¿no? Y puede detonar todo eso y a la vez ser viable para retomar otros posibles proyectos, otros caminos de vida, otras posibilidades, ¿no? Eh, Hablando un poquito de los apartados de Latinoamérica y el Caribe, también el rol de lo comunitario y de lo colectivo, ¿no? En estos acompañamientos es fundamental en toda la región. En nuestro país, desde diciembre del 2020, tenemos la ley 27610, pero no ocurre lo mismo en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, en donde la situación es muy compleja, profundamente desigual, especialmente para las personas vulnerables, racializadas, migrantes. Entonces el rol de los movimientos que acompañan a las personas en sus abortos es realmente fundamental. Y gran parte de estos abortos se resuelven, ¿no? A través de estas redes, allí donde el Estado no aparece, no está, o justamente es un Estado punitivo o una justicia punitiva, como comentaba Stephanie. Las redes de acompañantes hacen que el aborto pueda ser vivido desde otros lugares, además de salvar muchísimas vidas, ¿no? Y cómo este acompañamiento feminista genera también un proceso pedagógico, no solo entre las acompañantes en sí, no solo con quienes son acompañadas, sino también con aquella parte del sistema de salud que muchas veces también, con los profesionales de la salud que no se oponen y que muchas veces también aprenden de las redes de acompañantes, ¿no? Y han aprendido muchísimo también en otros momentos, ¿no? Acerca de la medicación, del misoprostol, de la mifepristona, de la combinación de ambos. Así que esa, creo que es un acompañamiento que también, incluso aparte de generar estos abortos cuidados, libres, feministas, generan también procesos pedagógicos. Bueno, y a estar atentas, ¿no? Porque la embestida antiderechos es realmente muy fuerte, muy seria, muy grave. Están yendo con todo, ¿no? No solo con la autonomía del cuerpo, también leyes antitrans acá han sacado, ¿no? Incluso de la ley de identidad de género han prohibido artículos que habían sido totalmente votados y que tenían una vigencia, ¿no? Como la hormonización en personas menores de 18 años que habían iniciado tratamientos para este, transicionar. Así que bueno, todas estas prohibiciones tienen que ver con propuestas sumamente antidemocráticas, eh, y requieren estrategias antidemocráticas. Es lo que estamos viendo también que pasa en nuestro país.
A ver, y bueno, Stephanie habló de Adrienne Rich, esta idea, ¿no? De romantizar la maternidad o de ponerla como en un estado natural, ¿no? Como si fuera lo que hay que hacer. Y la verdad es que, bueno, estamos sumergidas en contextos en donde los roles de género por ahí indican, ¿no? Que la idea de la sexualidad tiene que ver para las mujeres como camino la maternidad, eh, pero estamos atentas también a desnaturalizar ese destino único, ¿no? Em, y bueno, y a seguir también luchando contra los sentidos que están en disputa sobre lo que representa la decisión de abortar. Estamos seguras que las narrativas socorristas van por cauces en donde el aborto es una revolución, abortar acompañadas es revolucionario y permite em, politizar nuestras existencias, darle un valor a lo colectivo, como decía antes, y también, bueno, decidir básicamente sobre los destinos de nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros deseos. Y ahí está, ¿no? La potencia de los feminismos siempre invitando o convocando, ¿no? A crear estas narrativas eh, libres y feministas que hagan mejores nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas más felices, con abortos mejores. eh, y bueno, eso es como también decía Stephanie para terminar, creo que es una manera de, de inspiración. Las redes latinoamericanas y del Caribe son una herramienta para politizar esta intimidad, para politizar nuestras existencias y, y la página, bueno, está abierta para seguir escribiendo, ¿no? La puerta está abierta y la página sigue ahí para que sigamos escribiendo nuestras historias. Gracias. Bueno, Laura, muchas gracias a vos. No sé si alguien quiere comentar algo más de las chicas. Este, mm, la verdad que es un libro que, bueno, es tan potente en sí mismo que un poco tomo esto de las páginas, ¿no? Que abrirlo es, bueno, empezar ahí a ver, a profundizar, a seguir dando lugar a esto, ¿no? A escrituras, a palabras, a hechos. Así que bueno, la invitación para quienes nos están escuchando es, bueno, a eso, ¿no? A adentrarse en el libro y en todo lo que eso nos trae. Ahí en Facebook hay saludos, así que bueno, después chicas, si ustedes lo quieren mirar, saludos y felicitaciones por el libro. Y bueno, yo en este sentido volver a agradecer, no sé si por ahí si alguna quiere decir algo más, Stephanie, Ana, Natalia, Griselda, agradecerles profundamente de nuevo el tiempo, las palabras, el acompañar este, este libro que empieza también a rodar, ¿no? Esta presentación es también eso, ¿no? Compartir bueno, lo que empieza a andar, que ya viene por supuesto andando, pero bueno, se corporizó también de esta forma. Y Lau, por supuesto, de nuevo, el agradecimiento eh, por, bueno, nada, por haber confiado en la editorial y que estemos juntas en este proyecto. Así que bueno, si no hay más para decir, vamos a ir cerrando. Contarle a la gente que está escuchando o que quizás por ahí no pudo conectarse en este momento, que la presentación queda en el muro de acá de este Facebook unos días y si no va a estar también subida al canal de YouTube de la editorial, donde van a poder escuchar, mirarla y también dejar allí comentarios o lo que deseen. Así que bueno, una vez más, muchas gracias y nos encontramos el jueves próximo también en este ciclo de presentaciones con otra presentación. Bueno, gracias queridas compañeras, las abrazo muy fuerte, les agradezco mucho, les mando un beso.